este primer domingo del mes de julio. Como sabéis, pues estamos siguiendo una temática por mes y este mes vamos a seguir hablando sobre comunión. No sé a quién le suena esta palabra, comunión. Para los que no lo sabéis o para los que hace tiempo que no habéis venido, estamos pues hablando cada mes sobre un tema que está relacionado a Hechos capítulo 2, versículo pues 42, donde lo que nos está hablando es de qué hacían los primeros creyentes, qué hacía la iglesia primitiva, ¿vale? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración, en la adoración, partiendo el pan en las casas. Y hemos venido hablando de todo esto. Hemos hablado también de arrepentimiento, de conversión, hemos hablado de bautismo en agua, ¿vale? Y este mes vamos a hablar pues acerca de la comunión los unos con los otros, porque creemos que es uno de los pilares fundamentales de la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia saludable, ¿vale? Y el propósito, pues hoy, es poder descubrir, yo voy a intentar ser breve, simple, ¿vale? Pero descubrir el significado de la comunión, el significado espiritual de qué significa comunión, entender la importancia que tiene para la vida de la iglesia, asumirla como una necesidad que tenemos, pero también como un deber y una responsabilidad, ¿vale? Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, que es lo que estaba citando anteriormente, pues dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, había discipulado, había enseñanza. Ya hemos dicho muchas veces que ¿qué enseñaban los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues eran las enseñanzas que habían recibido de Jesús, ¿vale? No eran otras enseñanzas, no era nada fuera de lo común, sino era todo lo que habían recibido de su tiempo con Jesús, era lo que los apóstoles enseñaban al resto de creyentes, ¿vale? Y dice también que perseveraban pues en esto, ¿no? En la comunión los unos con los otros, partimiento del pan, que habla de la Santa Cena, y en las oraciones. Ahora, a modo introductorio, quisiera decirte que la comunión los unos con los otros, pues era un rasgo muy distintivo entre los primeros creyentes, ¿vale? Y tanto fue así que incluso hay historiadores de la época no cristianos que dejaron un registro de esto, de cómo les impactó la comunión, la relación que tenían los creyentes los unos con los otros. Uno de estos testimonios acerca de la vida comunitaria de los cristianos del primer siglo proviene de un historiador, también gobernador romano, llamado Plinio el Joven, ¿vale? Este no era cristiano, pero él deja pues unos escritos que se titulan epístolas, ¿no? Como cartas, y él en una de estas epístolas escribió al emperador Trajano alrededor del 112 después de Cristo para pedir consejo sobre cómo tratar a los cristianos en Bitinia, que equivaldría a la Turquía actual, ¿vale? Él gobernaba en esa parte y él pedía consejo, bueno, ¿y qué hacemos con los cristianos? Ya estuvimos hablando semanas anteriores que, bueno, pues el comienzo del cristianismo estuvo los primeros 3 siglos en un vaivén de persecuciones, paz, ¿no? Venía un emperador que emprendía persecuciones contra los cristianos, venía otro que quizás les daba un respiro. Pero al fin y al cabo, el cristianismo, hasta que llegó a legalizarse por el emperador Constantino en el 300 y pico, fue también como un quebradero de cabeza en muchas ocasiones para los gobernantes romanos. ¿Por qué? Porque se estaba convirtiendo en un movimiento dentro del Imperio Romano que muchas veces no sabían cómo gestionarlo. Los percibían como una amenaza. También al punto de que, claro, no reconocían al César como el Señor absoluto o como un Dios, sino que decían que Jesús es el Señor. Entonces este hombre escribe a Trajano pidiendo consejo y en esa carta Plinio describe las prácticas de los cristianos
con asombro. Y esto a mí me impactó mucho cuando lo leí. La primera vez que lo leí en un libro que se llama Historia de la Iglesia Primitiva, y dice, se reúnen en un día señalado antes del amanecer y cantan himnos a Cristo como a un Dios y se comprometen con un juramento a no cometer crimen alguno, a no robar, no cometer adulterio, no faltar a su palabra, no negar un depósito cuando se les confíe. Esto era algo típico de la época, de que alguien pues te entregaba algo de valor como para que se lo guardes, se lo cuides, ¿no? Entonces, pues no negarse y ser fieles en guardar y proteger eso que se les encargaba. Luego se separan y se reúnen de nuevo para compartir una comida, pero no una, dice, pero una comida común e inocente, es decir, no era un banquete, se estaba refiriendo a la cena del Señor, ¿vale? Y esto es un testimonio de un historiador, pues no creyente de la época. Este testimonio lo que nos confirma son varios aspectos de la comunión cristiana. En primer lugar, es que se reunían regularmente y de manera comprometida. Y esto lo hacían aún en tiempos de persecución, en las buenas y en las malas. Siempre usamos este ejemplo, ¿no? Que parece ya repetitivo, pero es verdad que a nosotros, ¿no? A nosotros que vivimos, vamos a decir, en Occidente, que relativamente tenemos comodidades, a veces ya hace un poquito de frío, no vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque hoy hace mucho frío, o porque está lloviendo, o porque hace demasiado calor, o porque el aire no funciona muy bien, el aire acondicionado, ¿verdad? Claro, pues yo he estado 10 años en Ecuador y es sorprendente que sí, la gente llega tarde, pero es que viene del Quinto Pino, viene caminando de no sé dónde cogiendo 2 o 3 camionetas, donde no hay ni un horario fijo para coger transporte. Y la gente va, aunque llegue 1 o 2 horas tarde, ¿no? Y entonces de pronto, ¿no? Venimos a la mejora en todo sentido y nos cuesta más. ¿Por qué? Porque nos acomodamos. Pero esto no era una característica de los primeros cristianos. Ellos eran fieles en reunirse regularmente y de manera comprometida en las buenas y en las malas, con persecución o sin persecución. Luego también que había una comunión, una unidad espiritual y ética. Es decir, lo que nos da a entender, pues con todo lo que está diciendo, dice, hacen juramento de no cometer crimen, de no robar, de no cometer adulterio, de no faltar a su palabra. Lo que está hablando aquí es que compartían valores basados en el amor y en la santidad. O sea, se ponían de acuerdo en decir, mira, nosotros, nuestra comunidad, se va a caracterizar por esto, ¿vale? Y está hablando de moralidad, de principios y valores basados en la santidad. Y luego también, pues ya nos da una idea, lo que él está diciendo, dice que se reúnen para comer, pero que no es una comida, que no es un banquete. O sea, no es un banquete social, sino más bien la comida, claro que era el pan y el vino, dice, pues al fin y al cabo lo que transmite es una expresión de unidad y de fe. Ahora, la cuestión es, ¿por qué chocaba tanto este estilo de vida en el Imperio Romano? ¿Te lo has planteado? ¿Por qué era como tan raro, ¿no? Que este hombre le escribe al emperador Trajano diciendo, oye, esta gente hace esto, qué raros que son, ¿no? Podríamos decir, son una secta. ¿Por qué? Porque la sociedad romana estaba estructurada de manera jerárquica y rígida. ¿Basado en qué? En género, es decir, las mujeres no valían nada en el Imperio Romano. En la ciudadanía, pues no era lo mismo ser ciudadano romano que no serlo. En la Biblia, pues vemos sobre todo en la vida de Pablo, que en alguna ocasión cuando él dijo públicamente, ojo, cuando le iban a dar latigazos o lo iban a meter preso, soy ciudadano romano, los soldados se asustaban. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar, o sea, no se puede maltratar o condenar sin un juicio justo a un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque el ciudadano romano tenía unos derechos que el resto no tenía. Entonces, mira, estaba regido por género, estaba regido por el tema de si eres ciudadano o no, por tu genealogía, quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, por el rango que tenías.
Y dentro del Imperio Romano pues estaban los patricios que ocupaban la cúspide, ¿no? Eran la gente de poder. Luego estaban los plebeyos, que eran los habitantes comunes, ciudadanos romanos, pero comunes. Luego estaban los libertos, que eran esclavos que habían sido liberados por sus amos legalmente, mediante un documento. Y finalmente estaban los esclavos en el Imperio Romano, ¿vale? Quienes no tenían derechos jurídicos ninguno. O sea, sus dueños, sus jefes, sus patrones podían hacer lo que quisiesen con ellos. Eso era el Imperio Romano. Además, como ya hemos dicho, la mujer estaba legalmente subordinada al hombre y los extranjeros también eran considerados inferiores. En ese contexto, en ese estilo de vida, el estilo de vida de los cristianos era profundamente contracultura. ¿Por qué? Porque en sus comunidades, en sus reuniones, esclavos, libres, comían juntos, las mujeres participaban, judíos, gentiles, se llamaban hermanos, imagínate. O sea, esa igualdad radical se refleja, por ejemplo, en textos como Gálatas, capítulo 3, versículo 28, donde dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso era llamativo, era hasta ofensivo para la comunidad romana de ver que, pero esta gente, o sea, el esclavo con el amo ahí compartiendo juntos, o sea, sin que haya una discriminación, no lo entendemos, ¿qué es lo que pasa aquí? Así que bueno, mira, testimonios de cómo vivían esos primeros cristianos. Yo te pregunto, ahí podemos parar y hacer una reflexión. En nuestra sociedad tan progresista y avanzada, ¿pensáis que existe discriminación? ¿Pensáis que a veces, aún siendo... Hablamos de la sociedad en general y te pregunto si tú crees que hay discriminación. Por si tienes más dinero o menos dinero, por de dónde vienes, cuál es tu raza, cuál es tu creencia. ¿Piensas que hay discriminación en la sociedad actual? ¿Racismo? ¿Piensas que hay? Sí hay, a veces encubierto, a veces no quizá de una manera tan palpable, tan notable, ¿no? Como en el Imperio Romano. Pero ahora te pregunto otra pregunta más difícil. ¿Y dentro de la Iglesia hay o no hay? ¿Hay discriminación? Mira, yo no te estoy diciendo que a maldad digas, pues yo no quiero saber nada de este tipo de personas, pero con nuestros prejuicios, ¿verdad? Y con nuestras fortalezas mentales a veces estamos no queriendo tener relación con determinadas personas y no te estoy diciendo ten relación para ser tú como las personas que no conocen a Dios y ponte a su altura y también practica. Yo no te estoy hablando de eso, sino como que nos da cierto recelo, ¿no? Como que no nos relacionamos de la misma manera con todas las personas, ¿vale? Pues eso es algo para reflexionar. Ahora, la palabra de Dios nos llama a nosotros, y vemos como ejemplo en los primeros creyentes, a tener comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Comunión en griego es koinonía. ¿Qué implica koinonía? Porque a veces, mira, vamos a tener un tiempo de comunión y parece que es simplemente estar en una actividad juntos. Podemos estar juntos y no tener comunión, ¿vale? Esto es muy importante, porque la palabra comunión implica participación activa, compartir, contribuir, asociación, unidad espiritual. ¿Recuerdan el testimonio que contábamos de esos primeros creyentes y cómo Plinio el joven decía, es que hacen como un compromiso? No vamos a cometer mal alguno, no vamos a hacer esto, no vamos a mentir, vamos a decir la verdad. O sea, había una unidad espiritual de principios morales. Entonces, comunión es mucho más que estar juntos. Podemos estar juntos en esta sala y no tener comunión. No compartir los mismos valores, ni los mismos principios, ni estar de acuerdo en muchas cosas. Ahora, solemos decir, bueno, es que cada uno somos de un padre y de una madre. Es que a lo mejor yo no voy a estar en todo de acuerdo con Yolanda,
No, porque ella pensará de una manera y yo de otra. Es que yo no voy a estar en todo de acuerdo ni con mi mujer, con mi querida esposa. No voy a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ella es de un padre y de una madre, porque ella es rumana y yo soy sevillano. ¿Entiendes? Y ahí tenemos un relío que hay cosas que no las vemos desde la misma perspectiva. Pero nos ponemos de acuerdo en lo importante, ¿vale? Y sobre todo hablando de Cristo, de lo que significa para nosotros, de lo que implica vivir la vida cristiana. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque el punto común de unión no es su opinión, ni es la mía, sino es Cristo, es Jesús, ¿vale? Y de Jesús lo importante, ¿qué es lo más importante? Que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que ha dicho que volverá. En eso estamos de acuerdo, porque luego, si nos ponemos a matizar, dentro del cristianismo puede haber mil cosas en las que no nos pongamos de acuerdo, pero en lo importante sí, ¿vale? Entonces, mira, eso implica comunión. Entonces no es solo compañerismo, no es solamente amistad, sino al final es una interdependencia espiritual, pero basada en Jesús. O sea, que dependemos los unos de los otros. Y ahora tú dirás, pero vamos a ver, entonces pero mi relación con Jesús no es personal, no es individual, sí, pero en esa vida cristiana, en esa vida espiritual, en esa nueva vida que Dios nos ha dado a cada uno, está incluido formar parte de una familia que tú no has escogido. Bueno, pero que a tu familia carnal tampoco la has escogido. Bueno, a lo mejor a tu esposa o esposo sí, pero a tu madre y a tu padre y a tus hermanos probablemente no los hayas escogido, ¿no? Tú saliste de un día, ¡pum!, y te los encontraste allí, ¿verdad? Si fuiste pues el segundo, el tercero, o si fuiste el primero, pero te tocó. Y más o menos, usando este ejemplo, ocurre con la familia espiritual, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto, esto caracterizaba a los creyentes. Y ojo, mira que había diferencias entre estos primeros cristianos, porque estamos diciendo que había de diferentes nacionalidades, de diferentes rangos sociales, ¿vale? O sea, y aún así podían superar estas diferencias y llamarse hermanos. Ahora, si esto lo tenemos que trasladar a nuestra realidad actual aquí en Estepa, pues comunión no puede ser solo saludarnos cuando nos vemos el domingo, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú piensas que eso es comunión? Puede ser un acto que acompaña a la comunión, pero solo saludarnos el domingo es comunión. Y luego, espero que yo sé que aquí eso no pasa, o sea, eso pasa, no sé, en otros países del mundo, pero a veces puede ocurrir que nos saludamos fervorosamente el domingo, pero luego nos vemos en la calle y no nos decimos ni mu, ¿vale? Bueno, a lo mejor es porque no lo reconoce, porque aquí venimos muy guapos y luego en la calle somos muy feos, no lo sé, ¿vale? Y entonces no nos reconocemos, no, hombre, no, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, va más allá que un saludo el domingo. Y también implica, mira, presta atención a esto, conocer. O sea, ¿tú sientes que conoces a tus hermanos, a la congregación? Bueno, pues a lo mejor llevas poco tiempo, no has tenido mucha relación, quizá tu ritmo laboral, familiar, no te permite compartir mucho, pero cuando haya oportunidades, como por ejemplo el domingo pasado, ¿por qué hacemos un domingo al mes un cafecito? Para que te dé tiempo de charlar, de conversar, de tomarte un café. Aprovecha para sentarte con el que nunca te sientas. ¿Me entiendes? O sea, haz eso. O sea, eso es una iniciativa que tomamos precisamente para promover la comunión, conocernos, cuidarnos mutuamente, compartir, orar juntos, llorar juntos, celebrar juntos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es importante que pongamos atención en la comunión porque vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Cada vez más individualista. Y sobre todo las sociedades más avanzadas apuntan cada vez más al individualismo, a la privacidad. No quiero que me molesten, no quiero que nadie se meta en mi vida ni yo saber de la vida de nadie. Yo y lo mío. ¿Me entiendes? Entonces, como esto es una realidad social que nos rodea,
eso va afectando a la Iglesia también. Y cada vez más, pues nosotros apuntamos al individualismo. Estuve haciendo hace algún tiempo un curso hablando del suicidio, un curso no cristiano, sino dando unas pautas sobre prevención del suicidio. ¿Y sabes qué estadísticamente me sorprendió? Decía que dentro de las diferentes religiones, porque se miraba la religión, la creencia, como un factor de protección o un factor de riesgo para decidir no suicidarse. Es decir, que hay creencias que pueden ayudar a las personas a decir, no, o sea, esta idea de quitarme la vida no es válida. Pues sabes que decían que dentro del cristianismo evangélico había un índice más alto de suicidio. ¿Por qué? Porque la fe es más individualista. Es decir, que uno se come sus problemas solo. ¿Que no debería ser así? No debería ser así. Pero como ahí es una espada de doble filo eso. No, yo es que no tengo una religión. Vale, sabemos que es una relación personal con Jesús. Pero lo llevamos al punto de personal e individual. Yo no necesito a nadie. Yo y Cristo. Yo y Jesús. No, porque a mí me molestan las personas. No, porque yo no aguanto al hermano, yo no aguanto a la hermana, es que a mí no me gusta, es que no sé cómo cantan ahí, es que la hermana grita mucho cuando ora, el hermano bosteza, eso, no, yo no. Yo y Jesús, yo no necesito a nadie más. Y eso al final nos lleva a un individualismo insano, no saludable, ¿vale? O sea, date cuenta que es como una bendición de entender que yo puedo tener una relación personal con Jesús sin... esto viene desde la Reforma, ¿no?, de Lutero, donde tú necesitabas al clero, necesitabas al sacerdote para acercarte a Dios. Y de pronto, pum, se abre la mente y dice, no, que el sacerdocio de cada creyente, yo tengo acceso a una relación con Jesús, yo personalmente, libremente. Eso está genial. Pero por otro lado lo hemos llevado a otro extremo en algunas ocasiones, ¿verdad? A ese individualismo insano. Entonces, en ese contexto social de individualismo, la Iglesia debe ser contracultural, es decir, contra esa cultura, ¿vale? Donde nadie debería, digo entre comillas, porque posiblemente no hemos llegado ahí, sentirse solo, que está solo, ¿vale? Que no tiene a nadie, sí, que tiene a Dios, pero que nadie debería sentirse solo en la Iglesia. Y eso es trabajo de todos, queridos, de todos, ¿vale? Te voy a compartir 3 versículos. El primero es Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Versículos sobre comunión, ¿vale? Primera de Juan, capítulo 1. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, refiriéndose a Jesús. No, es que yo tengo comunión, yo tengo esa relación íntima. Todo eso que has dicho, David, ¿no? De intimidad, de unidad, de asociación, yo eso lo tengo con Él, con Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, no, ahora, ¿qué significa andar en tinieblas? A ver, ¿quién aquí anda en tinieblas? Nada, ¿quién me levanta la mano? Nadie, ¿no? A ver, ¿quién anda en tinieblas? Yo ando en tinieblas en el apagón, ahí ando en tinieblas, ¿no? No. Mira, ando en tinieblas porque, claro, ahora decimos, bueno, andar en tinieblas, ¿qué es? ¿Desobedecer en algo a Dios? Yo creo que todos desobedecemos en algo a Dios, todos metemos la pata en algún punto, pero estamos hablando la verdad que te ha sido revelada acerca de Dios, lo que tú sabes, que está bien o que está mal. ¿Estás caminando en eso? O sea, un ejemplo, tú eres consciente, yo creo que eso es algo muy básico, que robar no está bien, que la Biblia habla de no robar. Eso yo creo que es básico, ¿verdad? Entonces, ¿estoy robando? Si estoy robando, estoy andando en tinieblas. A pesar de que sé, estoy andando en oscuridad. Si no lo sé, si soy ignorante, pues mira, que no lo sé. Pero si te ha llegado la luz, en ese sentido, es un ejemplo, ¿vale? Pues dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos. Y no practicamos, la verdad. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, yo intento caminar en la luz que tengo, con mis imperfecciones, con mis meteduras de pata, pero yo sé que es lo correcto y si me equivoco, corrijo, me arrepiento y sigo adelante, ¿vale? Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Date cuenta que aquí está relacionando cómo vivo yo delante de Dios a cómo es mi relación con los demás. Es decir, que la comunión no es solo compañerismo en un club de amigos, sino que es el fruto, es el resultado de una vida que anda delante de Dios. Si hay comunión con Dios, debe haber como efecto comunión con los hermanos. Yo te planteo algo, ¿vale? Cuando yo en mi vida, y yo te digo que yo he pasado por esta situación y a veces paso, cuando yo en mi vida solo encuentro argumentos para no tener comunión con los hermanos, que están relacionados pues con aquellas cosas que no me gustan, que no me parecen, es momento de revisarme, es momento de yo revisarme. Yo qué sé, excusa a veces... Es que hace mucho calor, por eso no voy y no tengo comunión con los hermanos. Es que la silla es incómoda. Yo te dije una vez, ¿no?, que estuve hace años, ¿no? Estuve en Estados Unidos y pasé por una carretera, había un montón de iglesias y me sorprendió una que tenía un letrero gigante, decía, entra y prueba nuestros nuevos asientos, ¿no? Como que esa era la propaganda, ¿no? Pues no sé, a lo mejor alguien se había quejado porque no eran cómodos los asientos, ¿no? Pues no lo sé, porque hay para gustos, imagínate. Pero nosotros como personas a veces tenemos este tipo de excusas, ¿no? Y de cosas, no, es que yo no voy por esto, yo no voy por aquello, o porque tal hermano me cae mal, o porque tal hermana tal y cual, ¿vale? Entonces, si yo lo que estoy encontrando es un montón de argumentos para no tener comunión, y ojo, que puede haber problemas entre nosotros, ¿puede haberlos o no? ¿Has tenido roces con algún hermano, con alguna hermana? Vale, en primer lugar, si tienes roce con alguien, ¿qué tienes que hacer? Resolverlo, ¿no? O dejar de venir a la iglesia. ¿No? Tenemos las pautas que Jesús nos ha dejado de cómo gestionar conflictos, resolverlos. En cuanto de mí dependa, estar en paz, ¿vale? Ahora, otra cosa, ¿vale? Tengo problema con una persona. ¿Qué culpa tiene el resto? Y además que otra cosa, solemos decir, tengo problema con una persona, pero lo que digo es que la iglesia, o sea, meto a todo el mundo en el saco. ¿Sí? ¿Sí pensamos esto? ¿Verdad? Entonces, ahora te digo una cosa, si realmente, estamos hablando de excusas, ¿no? Un poco fuera de lugar, ¿no? Cuando digo, no, es que yo no voy por esto y por aquello y empiezo a buscar problemas, ¿no? Ahora, ojo, si lo que tú estás viendo son faltas graves, oye, confróntalas. Faltas graves, abuso de poder, ¿vale? Justo ahora, la Alianza Evangélica de España, ¿no?, que es como una institución que también recoge a un montón de entidades cristianas dentro de España, ha propuesto la firma de un documento, ¿no?, donde hay un compromiso a ser transparentes y a no permitir abusos de poder dentro de las iglesias. Porque, ojo, hay personas que usando su posición de autoridad manipula y llega a abusar de otras personas. Ojo, si tú estás viendo eso aquí, dilo, confróntalo. No te tienes que ir a tu casa calladito y no abrir la boca. Dilo, ¿me entiendes? Abusos de poder. ¿Qué otra cosa puede ser una falta grave? Eso, falsas doctrinas. O sea, cuando digo falsas doctrinas, no estoy hablando de las diferentes opiniones doctrinales que podemos tener cada uno. Porque aquí, a ver, ¿de cuántos países sabemos aquí? España, Rumanía, Colombia, Brasil, Nicaragua, Estados Unidos, México, Colombia ya lo hemos dicho, Cuba, Ecuador, claro, es que mi hija nació en Ecuador. ¿A dónde voy con esto? Mira, somos de diferentes lugares. Probablemente aquí somos personas que no todas las personas que estamos aquí no hemos nacido en esta iglesia. O sea, somos de diferentes denominaciones, nos hemos criado en diferentes contextos de iglesia, que están influenciados en parte por la cultura.
Y yo no me refiero a falsas doctrinas de que yo pienso diferente a ti o tú diferente a mí en puntos doctrinales que no tienen que ver con lo esencial y básico, que es lo que ya he dicho, ¿no? Acerca de Jesús. Yo no me estoy refiriendo a eso. Falsas doctrinas, no sé, como negar que Jesús es el Señor, ¿no? Que yo esté aquí predicando o que empiece, pues eso, a intentar manipular y hablar todo el tiempo de dinero. Y sí, porque tienes que dar, porque no sé cuánto. Oye, esas cosas hay que confrontarlas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Cuando son cosas así, estamos hablando, cuando se aprueba la inmoralidad, cuando no se denuncia el pecado, cuando se pasa la mano, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que confrontar, ¿vale? Pero, primera de Juan 1 del 6 al 7, lo que hemos leído, mi relación con Dios va a afectar a mi relación con los hermanos. Y si estoy encontrando un montón de obstáculos en mi relación con los hermanos, revisa, yo también me reviso. Oye, David, ¿no será que también estás un poquito cojeando en tu relación con Dios? ¿Vale? Porque si lo único que veo son faltas y defectos, algo me estará pasando, ¿no? En mi enfoque, en mi visión. Si lo que estoy viendo son realidades, son faltas graves, pues tendré que decirlas, ¿vale? Ok. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, no somos piezas sueltas, somos miembros que están conectados. Estamos hablando de comunión. Comunión es más que vernos y ya está, hacer actividades juntos. Está hablando de asociación, está hablando de colaboración, está hablando de unidad. Para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia funcione. Mira, si tú has anhelado, a mí me gustaría que la iglesia llegue a ser, o tienes tu idea de la iglesia, mira, toda iglesia cuando comienza, a mí me dijo un pastor, ¿no? Lo dijo en unas conferencias, creo que el año pasado. Dice, cuando tú estás empezando una iglesia, si solo has llegado a un sitio, has empezado a predicar y lo que tienes son 10 borrachitos, ¿con quién vas contando para echar a andar la iglesia? Con el menos borrachito. O sea, ¿por qué? Porque no hay más, es lo que hay, ¿entiendes? ¿A dónde voy con esto? Es una ilustración, ¿vale? ¿A dónde voy con esto? Quizá, claro, y uno que ve eso dice, no, pero ¿cómo puede ser que esta persona que tiene este problema esté... Ojo, porque es lo que hay. O sea, es el cuerpo de personas, de creyentes que está rodando, que está caminando con el Señor. Cada uno de los que estamos aquí, yo el primero, tengo un montón de defectos. Quizá tú hay algunos que no los conoces o no los has visto. Pero yo te digo que sí, que los tengo, ¿vale? Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Cómo vamos mejorando la iglesia? Con la participación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno aporta lo que tiene, lo que es bueno para el resto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y participar, ¿de qué se trata? Participar es, levanta una oración, preocúpate por la persona que tienes al lado, saluda a las personas cuando te las encuentras. O sea, es que no me daría lugar en la creatividad para inventarme, ¿no? O decir todas las cosas que tú puedes hacer para participar. Cuando me refiero a participar de la iglesia, ni siquiera me refiero a lo que ocurre aquí, en esta sala, sino al funcionamiento de esta familia. ¿Me entiendes? Entonces es importante que cada miembro cumpla su función, cada uno tiene su función y la comunión permite que el cuerpo funcione de manera saludable. Se trata de integrarse, de participar y de no ser simplemente espectadores. Querido, ser espectador es aburrido. ¿Entiendes? Yo estoy haciendo mis prácticas, os lo he dicho, en un centro terapéutico y en los grupos de terapia, que son grupos de autoayuda. El que se queda así, se aburre. No le encuentra sentido. ¿Entiendes? No participa de la dinámica. Es otra historia, pues no tiene nada que ver con la vida cristiana. Pero si no participas, si te quedas como espectador, tú dices, ¿qué pinto yo aquí? Y lo peor es al final es quedarte pensando en solamente mi necesidad. Lo que yo necesito hay que ver que nadie me ayuda, pero yo no participo, ¿entiendes? Entonces, eso es frustrante y nos deja ahí como estancados. Y por último,
Gálatas capítulo 6, versículo 2. Último versículo, ¿vale? Porque sí voy a decir algunas cosas más. Gálatas 6, versículo 2, nueva traducción viviente, dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La comunión implica carga compartida, no solamente superficialidad, ¿vale? Y en la práctica, pues, ¿cómo es eso de compartir las cargas? ¿Sabemos quién está sufriendo en la iglesia? ¿Lo sabemos? A veces compartimos en el grupo, pero ojo, mira, pensad esto. Yo espero que tu manera de enterarte de qué pasa con los hermanos de la iglesia no solo sea a través de un mensaje de WhatsApp que manda el pastor o otra persona en el grupo de la iglesia, sino que como tenemos relación los unos con los otros, nos vemos, nos saludamos, nos hablamos, nos escribimos. Estoy dando por supuesto esto. Entonces yo sé cuando un hermano o una hermana, a lo mejor no te enteras de toda la iglesia, pero en tu grupo de hogar, donde te reúnes, pues normalmente la gente comparte qué es lo que está pasando. Y entonces, pues, tú te enteras de quién necesita oración, quién necesita ayuda, quién necesita compañía. Y entonces, pues, uno está ahí para sobrellevar esa carga, para acompañar a la persona. ¿Ok? Y quizás te puedes preguntar, pues, entonces, ¿no es suficiente venir los domingos? Pues la comunión no se limita a asistir, sino a participar, ya lo hemos dicho. Es que yo soy más tímido, más tímida. No, es que yo soy reservado, a mí no me gusta compartir mi vida con nadie. Y pues que tampoco te estamos diciendo que vengas aquí a un grupo de terapia y cuentes tu vida, ¿vale? No te estamos diciendo eso. O sea, ni nadie está obligado a tener que hablar de cosas que no quiere hablar, por favor, ¿vale? La comunión no exige que te expongas forzadamente en cosas que no quieres decir ni compartir, ¿vale? Sino que es una apertura mutua, cada uno nos vamos abriendo. Yo a veces te cuento cosas de mi vida, ¿vale? Mira una cosa, me ha salido aquí un bulto y tengo que ir al médico porque no sé, pero me ha salido aquí un bulto, ¿vale? Te lo comparto para que ores por mí. No he cogido cita todavía, pero es raro, me lo sentí el otro día y un bulto más o menos grandecito, ¿vale? Pues ya está, pues te lo comparto, ¿vale? Nadie me obliga, te lo digo yo, ¿vale? Y esta noche entro a trabajar a las 10, hasta las 6 de la mañana. Empiezo el turno de noche también, te lo comparto, ¿vale? Y ya está, así, con naturalidad, y habrá cosas que a lo mejor no te compartas, pero yo qué sé, ¿vale? Entonces, nadie te va a obligar. Jesús mismo vivió en comunidad con sus discípulos, compartiendo alegrías y angustias. Otra cosa que te puede surgir, no, es que yo no tengo tiempo para más actividades. Mira, el tema es que si tú ves la comunión como una actividad más forzosa, entonces no tiene sentido, porque estamos tan ocupados, ¿verdad? Si no tiene que ser natural, ¿no? Natural. O sea, que yo valoro y considero a mis hermanos como parte de mi vida, parte de mi familia. No estamos diciendo que vas a estar todo el día en casa del hermano, ni todos los días los hermanos en tu casa. O sí, no lo sé, pues depende de cada uno, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿vale? Lo más importante que quiero que te quedes en esta mañana es que la comunión, al fin y al cabo, nos lleva a poner en práctica la fe. Sin comunión, ¿sabes qué? La iglesia se convierte en un evento. ¿Un evento? La iglesia es un evento, como un evento, ¿no? Que sacas el ticket y vas a un evento. Sin comunión, la iglesia es un evento, es algo eventual. Pero con comunión la iglesia es una familia. Ojo, que es a donde queremos llegar, ¿no? O a donde se supone que nos quiere llevar el Señor. La comunión no es perfecta, querido. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos, ¿vale? Como nosotros no somos perfectos, pues la comunión, no, es que yo pensaba que esto iba a ser la gloria, pero al final me he encontrado con esto. Ya, así es normal, ¿vale? Es el lugar donde Dios nos moldea, nos sana, nos une. Mira, nos pulimos unos a otros, también nos consolamos unos a otros, porque tú te vas a encontrar personas que han pasado por situaciones como las tuyas. Nos vamos a entender, nos vamos a comprender, nos vamos a hacer daño, te lo digo, no te lo voy a esconder, nos vamos a hacer daño en ocasiones. Igual que te vas a hacer daño en el matrimonio, te vas a hacer daño con tus hijos, te vas a hacer daño con cualquier relación personal. Yo no entiendo por qué tenemos la idea de que en la iglesia
no, aquí no nos vamos a hacer daño. Ojo, que no estamos promoviendo que nos hagamos daño. No, venga, a ver, hazle daño una vez al mes a tu hermano. No estamos diciendo eso. Pero que va a ocurrir, porque somos humanos, imperfectos aquí hasta que el Señor nos glorifique. Pero que te pasa en tu familia también, que te pasa en el colegio, te pasa en el trabajo. ¿Por qué te escandalizas de que ocurra aquí? Pero aquí, y donde tú quieras, tienes la oportunidad de aplicar los principios de Dios cuando ocurren situaciones difíciles en las relaciones humanas, ¿vale? En Estepa, Dios quiere levantar, pues, una comunidad, una familia donde nadie se sienta solo y todos se sientan parte. Te invito a ponerte de pie y te dejo con estas preguntas. Pregúntate esto. ¿Estoy cultivando comunión? ¿Estoy promoviendo comunión? Cada uno, ¿vale? Personalmente. ¿O solamente asistir, ser espectador? Piénsatelo, ¿vale? ¿Estoy dispuesto a compartir mi vida, mis cargas y mi tiempo? ¿O no? Y ojo, tómatelo con calma. Repito, nadie te está diciendo, venga, pues la próxima semana vas a salir aquí adelante y vas a compartir todo eso. No. De manera natural, ¿vale? ¿Estoy siendo parte activa del cuerpo o solamente un observador? ¿Vale? Plantéatelo. Jesús ha venido no solamente a salvarnos individualmente, sino a hacernos formar parte de una familia espiritual. Así que yo quisiera orar. Todo este mes vamos a estar hablando de comunión. Que sea este mes, no es que este es el mes de la comunión y el resto de meses ya no. Venimos hablando, ¿verdad?, de diferentes temas simplemente para añadir conocimiento, enseñanza a la iglesia, para que entendamos qué es lo fundamental. ¿Qué es lo que tiene que haber para que la iglesia sea una iglesia saludable, ¿verdad? Que camina en el Señor. Así que, pero bueno, yo espero que a través de las enseñanzas y de los tiempos que podamos compartir, Dios nos enseñe a amar, a compartir unos con otros y a caminar juntos como iglesia. Así que te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas reflexionar sobre estas preguntas de si estamos cultivando la comunión, si estamos siendo solo espectadores, si cuán dispuestos estamos a compartir nuestro tiempo, nuestra vida. A veces quizá hay otras personas que han intentado acercarse y nosotros pues por timidez, por falta de tiempo no nos hemos abierto. En otras ocasiones hemos querido tomar la iniciativa y hemos sentido quizá un poco de rechazo porque la otra persona quizá no se sentía cómoda. Puede ocurrir de todo. Pero yo te quiero decir, no te canses, no desmayes. Dice que el que quiera amigos debe mostrarse amigo, ¿verdad? Y más que amigos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta familia, Señor. Cada uno estamos en situaciones diferentes, venimos de contextos diferentes, Señor. Estamos en etapas diferentes incluso contigo, Señor. Algunos quizá todavía no te conozcan suficiente, Señor. Algunos estén simplemente valorando qué hacer, qué decisión tomar. Otros quizá te conozcan de tiempo. Otros estén en un momento de su vida, del camino donde se sientan desorientados. Señor, tú conoces cada una de nuestras situaciones. Dios, pero ayúdanos a tener comunión los unos con los otros. Sobre todo, ayúdanos a tener comunión contigo, Señor. Porque de esto depende, Señor, las relaciones que vamos a establecer con los demás. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir, a caminar en luz delante de ti. A caminar, Señor, en aquellas verdades que hemos recibido de parte tuya, Señor. Dios, y que no tengamos temor ni vergüenza, Señor, a tener comunión con nuestros hermanos y hermanas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, haznos más sensibles también, los unos hacia los otros, Señor. Más empáticos, Señor, de poder entendernos, ponernos en los zapatos del otro.
en el nombre de Jesús. Señor, también te pido, danos valentía para confrontar aquellas cosas que vemos, Dios mío, que no están en orden en la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos a hacerlo con amor, con la intención de ayudar, no de juzgar, Señor. Con la intención, Dios mío, de guiar, de orientar, de animar y no de condenar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Toma asiento un momentito. Yo simplemente recordarte, antes de dar paso a la ofrenda,